Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora habitan. Por mi parte, el tan famosísimo versículo, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y entonces aquí Josué les está diciendo, miren, ya les estoy diciendo que no importa su pasado, Dios te escogió a ti, pero decídete. Hoy es el día de decidirte a quién vas a servir. ¿Vas a servir o vas a seguir los pasos de tu familia? ¿Vas a seguir los pasos de tu vida pasada, de tus antecesores, de tus hermanos que han hecho lo incorrecto? ¿Vas a estar tibio? Porque acuérdense que la palabra dice que tenemos que escoger qué lado vamos a escoger, si vamos a ser fríos o calientes. Pero los tibios el Señor los vomita. Así que Josué les está diciendo algo muy parecido. Decídete hoy a quién vas a servir. Y el pueblo dice, eso no pasará jamás, es decir, no van a servir a los otros dioses. Eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto, tierra de servidumbre, y Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos. Nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto y cuando pasamos entre tantas naciones. Cuando hacemos un pacto, por lo menos pensemos, por ejemplo, en un pacto de matrimonio, se requieren dos partes para hacerlo de manera legal, ¿verdad? Que ambas partes estén de acuerdo, que ambas partes tengan consentimiento de lo mismo. Y entonces aquí se está comprometiendo el pueblo a decir, vamos a servir al Dios que nos ha sacado adelante. Vamos a seguir al Dios por el cual el día de hoy estamos aquí, como estábamos cantando, como era el canto de hace un momento. Así que el día de hoy yo te invito a que dentro de tu corazón también tomes esa decisión. Si el día de hoy vas a seguir al Señor, vas a hacerlo con una decisión firme, como aparentemente el pueblo lo está haciendo. Pero vamos a ver más adelante el versículo 22. Y Josué dijo una vez más, ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han decidido servir al Señor. Sí, lo somos, respondió toda la asamblea. Josué respondió, desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan, vuélvanse de todo corazón al Señor Dios de Israel. El pueblo respondió, al Señor nuestro Dios serviremos y solo a Él obedeceremos. Aquel mismo día reafirmó el pacto con el pueblo de Israel, ahí mismo en Siquem, y le dio estatutos y leyes. Y el día de hoy Dios quiere reafirmar nuevamente el pacto que tiene con nosotros. Si nosotros decidimos seguirlo a Él, en un momento más mi esposo les va a hablar un poquito acerca de algunos pactos que Dios hace con el pueblo de Israel. Pero ¿sabes qué? Yo quiero decirte que ni tú ni yo legalmente éramos herederos de ese pacto, éramos parte de ese pacto, pero el día de hoy el Señor nos da el privilegio de extender ese pacto no solo al pueblo de Israel en ese momento, sino a su pueblo en este 2026, a su iglesia Unidad Cristiana San Juan del Río. Nos da la oportunidad de ahora de ser parte de ese pacto de bendición a nosotros, si nosotros decidimos decir, sí Señor, te vamos a seguir. Nos injerta dentro de su familia, nos hace parte de ese pacto que trae tantos beneficios para nosotros como sus hijos. Pero el día de hoy yo, como Josué, quiero hacerte esa pregunta. ¿Por quién te vas a decidir el día de hoy a seguir? ¿Vas a reafirmar el pacto con el Señor o vas a decidir seguir los pasos de tus antepasados? Vamos a ponernos de pie un momento. Josué les dijo, hagan lo que quieran, pero por mi parte, mi familia y yo serviremos a Jehová. Así que yo no sé cuál es tu respuesta para el día de hoy con Dios, pero por nuestra parte, mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Y por qué no le dices al Señor tu compromiso? Reafirmas tu compromiso con Él. Esto es de manera personal.
Así como con Abraham no tomó en cuenta quién eran sus antepasados, sino que era algo tan personal que tenía con Abraham, tan personal con él. Hoy tiene algo muy personal contigo. Tú, de manera individual, tienes que decírselo al Señor: estoy dentro, Dios. Estoy dentro, voy a servirte. Estoy dentro, voy a seguirte, y yo y mi casa serviremos al Señor. Yo no sé lo que los demás hagan, pero yo y mi casa serviremos. Gracias, Padre, por hacernos parte de este pacto. Gracias, Señor, porque, Señor, aunque no éramos herederos de manera legal de tus promesas, no éramos herederos o beneficiarios de tus bendiciones, Señor, por amor a nosotros, por tu gracia y por la cruz y el amor que entregaste a tu Hijo Jesús, nos haces coherederos de la promesa juntamente con Él. Gracias, Señor. Hoy, Señor, decidimos servirte. Decidimos, Señor, ser a ti a quien nuestra casa, nuestra vida, Señor, se sujete. Te amamos, Dios, y hoy queremos empezar a levantar nuestra alabanza a ti. ¿Por qué no hoy comienzas a adorar al Señor en tus propias palabras? Sabes, la adoración va más allá del canto que van a comenzar, sino es en lo que tú tienes desde el fondo de tu corazón el día de hoy que decirle al Señor: Señor, te amamos. Señor, te damos gracias. Te adoramos por quien eres. Te adoramos porque eres bueno, porque eres fiel, porque tú nunca cambias, Señor. Te amamos. Padre bendito, te damos muchas gracias en esta tarde por tu amor, por tu misericordia. Y queremos iniciar este tiempo rindiéndonos a ti. Queremos iniciar este tiempo, Señor, dándote el honor que solo tú mereces. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito seas, Dios. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso regreso, te adoraré, y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Su Señor, tú gobiernas en toda la
exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán en tu nombre por siempre, bendecirán por los siglos tu gloria, nos llenará, viviremos tu fuerza y majestad. Gracias, Señor. Puedes dar un aplauso fuerte al Rey en esta tarde. Gracias, Señor. Te exaltamos y te adoramos a ti. Nos entregamos a ti, Rey. Salvaste, me diste vida, mi tristeza, me empieza alegría.
presencia, nos gozamos en todo lo que tú has hecho por nosotros, lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, te damos toda la gloria, todo el honor a ti. Padre, te amamos y te damos muchas gracias. Hoy nos podemos gozar porque sabemos que tú estás en control. Tú tienes el poder, tú tienes la autoridad, tú tienes el control. Y hoy, Señor, queremos agradecerte por tu obra en la cruz, porque, Señor, a través de tu obra en la cruz, de tu amor infinito, de tu misericordia, hoy nos podemos acercar a tu presencia, hoy podemos adorarte, hoy podemos contemplarte, Señor. Hoy podemos disfrutar de estar en tu presencia, porque tú nos amaste y abriste una entrada para nosotros. Gracias, Señor. Recibe toda la adoración, recibe toda la gloria en esta tarde.
Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto
alegría de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Gracias, Señor. Padre, porque es por tu misericordia, por tu obra en esa cruz que hoy nos podemos acercar, que hoy podemos disfrutar de tu presencia. Gracias. Te damos. Dar un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Gracias a Dios. ¿No se siente si tiene alguien cerca que no sea su familia, que no haya venido con esa persona? Salúdela, dele la bienvenida. Si es la primera vez que viene a la iglesia, déjeme darle la bienvenida a Unidad Cristiana. Si es la primera vez que viene a alguna iglesia cristiana, siéntase en su hogar, reciba el amor de Dios. Ya después ya se puede tomar su asiento. Y igual si está en su corazón el día de hoy la disposición para ofrendar o diezmar, levante su mano y en un momento le van a hacer llegar un sobre. En el inicio les estaba compartiendo cuando Josué, después de que Moisés muere, empiezan a conquistar el territorio de Canaán. Josué nuevamente reafirma el pacto con el pueblo de Israel. Y parte de ese pacto que reafirmó, ahorita lo van a ver con mi esposo, pero parte de ese pacto, dice Deuteronomio 28, versículo 5, bendita será tu canasta y tu bandeja de amasar, bendito serás en el hogar y bendito en el camino. Entonces, parte del pacto que Dios hace con nosotros es que nunca nos va a hacer falta nada en nuestro hogar. Digo, a veces nos olvidamos de eso, pero hoy Dios te lo quiere recordar. Cuando tú le sirves, le sigues al Señor con todo tu corazón y eres obediente en lo que no te toca, el Señor te promete que nunca te va a faltar nada en tu hogar. Y lo que preparas tu diezmo, tu ofrenda, igual déjame recordarte, varón, tenemos reunión de varones todos los martes 8 de la noche. Les estaba yo comentando en la mañana que a veces cuando pasa diciembre y dan las vacaciones de diciembre, que son un par de semanas sin reunión, les cuesta un poquito a veces, en general nos cuesta regresar. Si usted ubica algún hermano o hermana que ha dejado de venir a su reunión, échele una llamadita, un mensaje, tráigalo, dígale, ya se acabaron las vacaciones, ya empezó todo. Martes 8 de la noche, varones, viernes, mujeres 6 de la tarde y domingo reunión general, 11 de la mañana tenemos, eso creo que no sé si lo hemos comentado en la mañana, solamente a las 11 de la mañana tenemos la reunión de los jóvenes. Jóvenes adolescentes a partir de 12 años hasta 20 y tantos, tenemos reunión en la mañana solo a las 11 y pues su reunión de ahorita de las 6. Entonces igual si tiene algún joven adolescente, dígale que a las 11 los domingos lo esperamos. Y sin más, y si ya está listo con su sobre, ¿por qué no se pone de pie? Acompáñeme a orar. Padre precioso, te damos tantas gracias, Señor, porque si hoy podemos dar nuestro diezmo, podemos dar nuestra ofrenda, es porque tú nos has dado un trabajo, tú nos has dado una provisión, nos has dado un negocio. Señor, yo bendigo hoy los trabajos de cada uno de mis hermanos y hermanas, sus emprendimientos, Señor, aún de mis hermanas que hoy ofrendan del gasto que les da su esposo. Señor, yo sé que ellas son buenas administradoras de que lo que tú les das y lo que ellas reciben en sus manos. Señor, hoy te pido que aún los que no tienen un trabajo, tú les suplas cada una de sus necesidades, y de lo de recibido de tu mano hoy te damos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y puede pasar a dejar su sobre. A ver si hay niños. Y
Y también acompáñame a bendecir a estos niños que el día de hoy vienen a recibir también de la palabra. Señor, yo bendigo a cada niño y niña que hoy vienen, Señor, a buscarte. Yo sé que no solo vienen a acompañar a sus papás, no solo vienen por entretenimiento, Señor, sino que ellos son tierra buena en la que tú siembras una semilla de tu palabra, Señor. Yo creo y declaro que se formarán corazones que te busquen, que te sirvan de todo su corazón, Señor, que van a ser hombres y mujeres de fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pásenle, chicas, chicos. Bueno, les invito a que el día de hoy pongan mucha atención a la palabra de Dios. Admiro mucho a mi esposo por la sabiduría que viene de parte de Dios y que hoy les va a compartir de la palabra. Así que, ¿por qué no le damos un aplauso a Dios por la vida de Isaías que nos comparte? Amén. Como que algo quiere, ¿verdad? Echa muchas flores. Muy bien, bienvenidos. Iglesia, ¿cómo estás? Quisiera irme directamente al tema. ¿Me lo puedes poner, Uri, por favor? Dos pactos antiguos sellados. Hoy esta enseñanza es acerca de dos pactos que se generaron en el Antiguo Testamento, que son de gran relevancia para ti y para mí, y que, como dice el título, son pactos que ya están terminados, están sellados, están cerrados. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Recordemos que este año, Dios de pactos es la palabra, es el rema sobre el cual vamos a estar hablando. Y me parece muy interesante entender estos dos pactos, porque de ahí parte todo lo que Jesucristo vino a hacer en nuestras vidas. Y Hebreos capítulo 8, verso 13 dice: al llamar nuevo a este pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Aquí el Señor está hablando del nuevo pacto. El nuevo pacto no lo vamos a tocar hoy, eso es lo que establece Jesucristo. Pero dice, si viene Jesucristo y establece un nuevo pacto, para poder establecer un nuevo pacto, o al establecer un nuevo pacto, significa que los pactos anteriores quedan obsoletos, ya no existen, ya no funcionan, ya no sirven. O sea, antes de que Jesucristo viniera a establecer este nuevo pacto, recuerda que en la cena del Señor, cuando Jesús está compartiendo el vino y el pan con sus discípulos, Él, al ofrecerles la copa, Él dice: este es el nuevo pacto en mi sangre, ¿vale? Este es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y significa que había pactos antes de este momento. Existían dos pactos, o existían otros pactos antiguos. Y para que el pacto pudiera ser establecido, un nuevo pacto, tenía que terminarse el pacto anterior. Y bueno, para iniciar, pacto viene del latín pactum, y esto significa concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. O sea, un pacto es un contrato donde dos partes nos comprometemos cada uno a hacer algo, y ambos tenemos que cumplir, ¿sale? Ambos tenemos que cumplir. Yo les decía a los chicos en la célula, por ejemplo, si yo vendo mi casa, hay un contrato de compra-venta. El contrato dice que la persona que me la va a comprar me tiene que pagar cierta cantidad de dinero, y yo tengo que entregar mi casa. Pero para que este contrato pueda finalizar, pueda cerrarse, las dos partes tienen que cumplir. Si él me da el dinero y yo no le entrego la casa, eso se llama fraude. Yo no estoy cumpliendo mi parte del trato y tengo una consecuencia. O al revés,
si yo le entrego mi casa y él no me paga, pues es un robo y lleva una consecuencia. Para que ese contrato se termine, se selle, se finalice, tanto él tiene que pagar como yo tengo que entregar mi casa. Y entonces se finaliza el contrato. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Entonces, un pacto es un contrato, un pacto es un tratado, un pacto es un acuerdo entre dos acerca de algo que se estipula que tienen que hacer esos dos. Y existían algunos pactos en el Antiguo Testamento. Dios es un Dios de pactos, como lo hemos visto, y constantemente a través de la Biblia el Señor hizo pactos. Hacía pactos con su pueblo, hacía pactos con los hombres a los que él llamaba, hacía pactos con los reyes, hacía pactos con los líderes. Y déjame decirte que Dios nunca dejó de cumplir su pacto. Dios es un Dios, dice la palabra, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que el Señor habla, lo cumple. Todo lo que Dios promete, lo hace. Y habían dos pactos, hay dos pactos de los cuales quiero platicar contigo. Y vamos a ver el primer pacto. El primer pacto es el pacto abrámico, o el pacto de Dios hecho con Abraham. Recordemos, Dios crea la tierra. Y aunque Dios había conocido a Adán y a Eva, aunque Dios conoce a Adán y Eva, tiene una relación con ellos, ellos deciden pecar, son expulsados del huerto del Edén. Y a partir de ahí se crea una distancia, una separación entre Dios y la humanidad. Y la humanidad, las generaciones de Adán y Eva, si bien había algunas partes o algunas personas descendientes de Adán que permanecieron siendo justos, permanecieron siendo rectos, la gran mayoría de la humanidad inmediatamente se empezó a alejar de Dios, se empezó a perder. Por eso hemos visto cómo llegó a los días de Noé, ¿no? Cuando llegan los días de Noé, dice la Biblia que el mundo estaba perdido, porque la humanidad sin Cristo tiene la tendencia a perderse, a echarse a perder. Y cuando Dios encuentra a Abraham, ya había pasado todo esto, llega Dios con Abraham y encuentra en él un hombre recto. Encuentra que Abraham es un hombre recto, con un buen corazón, que había permanecido bajo los estándares que le habían sido enseñados, aquello que Dios había establecido, lo que él creía que era lo correcto. Sin embargo, pues entendamos que para ese tiempo no existían leyes, no existían la Biblia, no existía la religión judía, por ejemplo, como tal, no existía. Jehová no se había revelado todavía a la humanidad de una manera especial. Solo lo que Adán y Eva conocieron y pasaron a sus generaciones, eso era lo que quedaba. Pero dentro de toda la maldad de la humanidad, Dios encontró a alguien con un corazón bueno, y era Abraham. Y Dios escoge a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te he de llevar, que yo te he de entregar. Y Abraham, sin conocerlo, sabiendo que hay un Dios creador y entendiendo que ese Dios creador es el que le está hablando, obedece la voz de Dios y sale de su tierra. Obedece al llamado y lo escucha y va en pos de esa voz. Y entonces Dios hace un pacto con Abraham. Y fíjate lo que dice el pacto. Dice en Gálatas 12, versos del 2 al 3: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Todos en algún momento hemos escuchado este pacto,
el Señor lo saca, lo lleva a la playa, le dice, mira las estrellas en el cielo, así será tu descendencia, así como la arena en el mar, así va a ser tu descendencia. Y hace un pacto y le dice, voy a bendecirte, voy a hacer una nación grande y de ti saldrá bendición para todas las familias de la tierra. Y ahorita más adelante vamos a tocar más específicamente algunas cosas, pero ¿qué características tenía este primer pacto? Bueno, este pacto, número uno, era un pacto incondicional. ¿Por qué era un pacto incondicional? Porque si te fijas, cuando Dios hace pacto con Abraham, no le pide nada a cambio. Porque lo que Abraham tenía que hacer ya lo había hecho. Abraham obedeció la voz de Dios, lo siguió. Y entonces Dios decide hacer pacto con él. Un pacto incondicional, un pacto que él se iba a encargar de cumplir. Le dice, no le pide nada a cambio. Número dos, es un pacto generacional. Es un pacto que no solamente iba a afectar a Abraham, sino que iba a afectar a Abraham y al resto de sus generaciones, al resto de sus descendientes, porque le dijo, voy a hacer de ti una nación, tu descendencia será bendecida y ella bendecirá a todas las naciones. Entonces el pacto de Dios con Abraham no era solo para Abraham, sino para todas sus generaciones. Otra parte del pacto, otra característica, es que era un pacto imposible de cumplir. Dios le estaba diciendo, voy a hacer que tengas generaciones y voy a hacer una nación grande que salga de ti, pero Abraham y Sara no podían tener hijos. Desde ahí, desde el primer paso de la promesa, ya había una imposibilidad humana. Abraham era un hombre viejo y no podían tener hijos. Entonces, empezando de ahí, era un pacto que Abraham no podía cumplir, ¿vale? Abraham no podía hacer nada para que se cumpliera el pacto. Y la cuarta característica es que era un pacto que prometía un Mesías, un Salvador. Y es que más adelante lo vamos a ver ahorita en un verso más adelante, pero cuando dice, de tu simiente saldrá bendición para todas las naciones, no se refería a todos sus descendientes en general, sino a un solo descendiente, una persona que vendría del linaje de Abraham como descendiente de Abraham, a través del cual toda la tierra sería alcanzada. Toda la tierra sería bendecida. ¿Sí sabemos quién fue esa persona? Espero que sí lo sepamos, ahorita lo vemos. Vamos al libro de Génesis. Dice, Génesis 15, versos 9 y 10. El Señor respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero no partió las aves. Vamos a hacer una pausa aquí. En el tiempo de Abraham, cuando se hacía un contrato entre dos personas, cuando había un pacto entre dos personas, había un ritual que realizar. Tomaban 3 animales, los mataban, y dice que los partían a la mitad. Y lo que hacían era que ponían una mitad de un animal aquí y su otra mitad acá. Del otro animal, una mitad aquí, una mitad acá. Del otro animal, una mitad aquí, una mitad aquí. Creando un pasillo, ¿sale? Creaban un pasillo. Y entonces, a la hora de hacer el pacto, las dos partes del pacto, las dos personas que estaban haciendo el pacto, tenían que caminar juntos por ese pasillo, recitando el pacto, recitando el compromiso que habían hecho, ¿no?
yo me comprometo a venderte mi casa, ¿no? Y yo me comprometo a pagarte tu casa. Los dos tenían que caminar recitando el pacto en medio de esos restos de animales. ¿Qué significaba esto? Esto era algo que hacía una atadura entre ellos. Este pacto significaba, si yo, que me estoy comprometiendo hoy en medio de estos huesos, si yo fallo en mi parte del pacto, te doy el derecho de que yo sea despedazado como fueron despedazados estos animales. Si yo no cumplo mi parte del trato, tú puedes despedazarme a mí como hemos despedazado a estas terneras o a estos bueyes o a estos animales. O sea, si no cumplo mi parte del pacto, me merezco la muerte. ¿Vamos bien? Entonces, cuando el Señor pone a Abraham a que prepare ese pasillo, Abraham sabía lo que significaba. Pero aquí es donde empieza lo complicado, aquí es donde empieza lo difícil. ¿Por qué? Porque ¿cómo le iba a hacer a Abraham para tener hijos, no? Para que se pudiera cumplir el pacto si no podía tener hijos. Yo creo que ahí se empezó a preocupar un poquito, ¿no? Señor, sí sabes, ¿no? Que no puedo tener hijos y tú dices que la descendencia, y si no cumplo con eso, pues, ¿qué va a pasar? Yo no puedo, ¿no? Sin embargo, el Señor le dijo, no te preocupes, y dice la palabra que viene el Señor a donde está Abraham y lo pone a soñar, lo pone a dormir. Y empieza a hablar con Abraham en su sueño. Mientras Abraham está dormido, haz de cuenta que se queda dormido, ahí está el pasillo preparado para el pacto y Abraham está dormido por allá. Fíjate lo que sucede. Dios está hablando ahí con Abraham, pero en la tierra acá, en la vida real, mientras Abraham está dormido, mira lo que pasa. Génesis 15, 17 al 18. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron un horno humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo: a tus descendientes daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Dice la palabra que mientras Abraham dormía, una antorcha encendida apareció en el pasillo y atravesó sola ese pasillo. Esa antorcha era la misma presencia de Dios. Así como Dios se presentó en la zarza ardiendo a Moisés, así se presentó en ese momento con Abraham. Y dice que el Señor pasó por el pasillo él solo. ¿Qué significaba esto? Que Dios sabía que no había nada que Abraham pudiera hacer para cumplir el pacto. Así que Dios dijo: yo estoy haciendo pacto contigo. No vamos a hacer un pacto uno con el otro. Yo lo voy a hacer contigo. Yo me voy a encargar de que se cumpla. Yo tomo toda la responsabilidad de que este pacto se cumpla, la tomo sobre mis propios hombros. Y el Señor mismo, su presencia, atravesó el pasillo y dijo: en esta noche hago pacto contigo, que te voy a dar una descendencia, que voy a hacer que tu descendencia se convierta en una nación, y que de tu descendencia saldrá uno que traerá bendición para todas las naciones. Dios sabía que algo tan importante no lo podía poner, no lo podía arriesgar a que dependiera de un humano, ¿no? Porque Abraham, a pesar de que era un hombre recto, pues era un humano. Y, por ejemplo, pues él sabía que Dios le quería dar una descendencia, no podía con su esposa. ¿Y qué fue lo primero que se le ocurrió hacer a Adán? Pues irse con la sierva, ¿no? Irse con la empleada. No, pues mira, la empleada está de buen ver, pues a lo mejor es por aquí. Y fue y dice que tuvo un hijo con su sierva. Un error, de los peores errores que en la humanidad se pudieron haber cometido. Porque de ese hijo de Ismael nació todo lo que es el pueblo musulmán, todo lo que es el pueblo
musulmán, del hijo de la promesa que fue Isaac, nació el pueblo de Israel, y hasta hoy son pueblos, son naciones que viven en un conflicto a muerte. Se asesinan unos a otros, se odian unos a otros, porque ambos claman la original paternidad de Abraham. Hasta el día de hoy. Entonces Abraham no era tampoco de mucho fiar, ¿no? Por eso Dios dijo: la responsabilidad de que este pacto se cumpla la voy a tomar sobre mis hombros. Yo estoy completamente a cargo de que se haga realidad. Y entonces este pacto que Dios hace con Abraham, miles de años después, porque empieza a tener, nace Isaac, ¿sale? Se cumple la parte de que iba a tener descendencia. Nace Isaac. De Isaac después nace Jacob, salen de sus Jacob tiene 12 hijos más hijas, y nacen las tribus, se empieza a formar la nación de Israel, se cumple la parte de la promesa de que iba a nacer a una nación, iba a venir como digamos por Abraham iba a nacer una nación, pero faltaba una parte de la promesa, una parte del pacto, y era: de tu simiente saldrá bendición para todas las naciones. Faltaba ese pedacito para que se terminara de cumplir el pacto que Dios había hecho con Abraham. Siguiente. El nacimiento de Jesucristo trajo el cumplimiento o el cierre al pacto de Dios con Abraham. Gálatas 3:16 dice: ahora bien, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Cuando Dios hablaba de tu descendencia será bendición para las naciones, no se refería a todos los hijos del pueblo de Israel, se refería a uno en particular, a uno que nació de dos descendientes de la tribu de Judá, a uno que fue puesto por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer justa, recta, llamada María, y que nació y fue puesto por nombre Jesús. El nacimiento de Jesús, la llegada de Jesús a esta tierra, dio cumplimiento al pacto que Dios miles de años antes había hecho con Abraham. Un pacto que Abraham no hubiera podido cumplir por sí solo, no podría haber hecho nada para cumplirlo. Dios se encargó de que se cumpliera. Aunque tardó miles de años en terminarla, el cumplimiento, tarde o temprano se cumple. Yo te digo, hermano, en esta noche, todo lo que Dios nos promete se cumple. Él sabe el tiempo, Él conoce las formas, pero tarde o temprano todo lo que Él dice se cumple. ¿Cuántos creen que esto es real? Amén. Y bueno, vemos que Abraham tiene a su hijo Isaac. Isaac tiene dos hijos, uno se llama Esaú, uno se llama Jacob. Del segundo, bueno, eran gemelos, Jacob, tiempo después se encuentra con Dios y Dios le cambia el nombre. ¿A qué nombre le puso? Israel. Y este hombre tiene 12 hijos: Rubén, Isaacar, Zabulón, Gad, Neftalí, todos estos. Y entre esos hijos está un pequeñito llamado José, un muchacho al que sus hermanos no lo quieren, lo bulean, ¿no? Le hacen bullying y lo terminan vendiendo a unos mercaderes como esclavo. Termina de esclavo en Egipto. Conocemos la historia de José, el soñador. Después de muchas cosas que pasan en Egipto, Dios lo levanta y se convierte en el segundo hombre más importante en la tierra de Egipto. Después del faraón, el siguiente era José. Y resulta que en ese tiempo viene un tiempo de escasez, de sequía, de hambre a la tierra.
después de que Dios lo había profetizado, se lo había dicho a Faraón a través de José, que venían 7 años de bendición, 7 años de escasez, las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas. Y entonces José se encuentra en esta posición de autoridad, y cuando viene la necesidad a la tierra, manda traer a su familia, trae a su padre Israel, trae a sus hermanos, a las familias de sus hermanos, los trae a Egipto para poderlos cuidar, bendecir, para darles alimento, para darles sustento, para darles un lugar donde vivir. Y entonces en la tierra de Gosén, que era parte del territorio egipcio, se establecen, les dan una tierrita y les dicen, pues ahí pagan su casita y aquí los vamos a cuidar, ¿no? Empieza a pasar el tiempo, empiezan a pasar los años, y pues los 12 hijos y las hijas con sus esposos pues empiezan a tener más hijos, y los hijos empiezan a tener más hijos, y esta familia empieza a crecer mucho y mucho más y mucho más. Y entonces el pueblo de Egipto, el faraón dice, oye, allá en Gosén tenemos como mucha gente que no está haciendo nada y están consumiendo nuestros recursos y no son parte de nuestros linajes, no son egipcios. ¿Sabes qué? Hay que agarrarlos de esclavos. Y entonces por medio de la fuerza esclavizan a todos los descendientes de José. Todo lo que en ese momento eran descendientes de Israel, los empiezan a hacer esclavos. Los empiezan a forzar a trabajar en labores manuales, los empiezan a maltratar, empiezan a lastimarlos, empiezan a abusar de ellos, empiezan a hacer todo esto. Y durante 500 años son esclavos en Egipto. Todos los descendientes de José y de Israel, de sus hermanos, son esclavos en Egipto. Ahora, ellos, la mayoría de ellos, no conocían a Dios, no conocían a un Jehová, a un Señor. Habían escuchado historias, claro. A final de cuentas, todos ellos eran descendientes directos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y probablemente de padres a hijos y a nietos se iban pasando historias. El Dios del universo un día habló con nuestro antepasado Abraham y lo llevó, y habló con nuestro padre Isaac, y un día Dios en forma de un ángel peleó con nuestro tatarabuelo Jacob, y le cambió el nombre a Israel. Eran historias para ellos. Solo eran historias que sus padres les habían contado, pero ellos habían crecido dentro del imperio egipcio. Ellos estaban dentro del imperio egipcio conociendo a los dioses egipcios. Ellos conocían los dioses egipcios, no conocían a Yahweh, pero conocían seguramente a Ra, a Osiris y a todos los dioses que reinaban en Egipto. Probablemente incluso algunos de ellos adoraban a esos dioses. Probablemente incluso algunos de los del pueblo de Israel participaban de los actos paganos de esos dioses, porque era lo que conocían, era lo que había alrededor de ellos. Pero Dios no se había olvidado de la promesa que le había hecho a Abraham. Y entonces, después de 500 años, dijo, ya fue suficiente del sufrimiento de mi pueblo, de los descendientes de mi amigo, de mi escogido. Yo los voy a librar del pueblo que los está oprimiendo. Y levanta a un varón que dice en la Biblia, no hay ninguno que haya sido más manso, solo Jesús fue más manso que él. Era un hombre de autoridad, un hombre que se paró frente al faraón e hizo milagros, un hombre que partió el mar en dos, un hombre llamado Moisés, que fue criado en Egipto pero tenía sangre judía, y Dios lo utilizó para sacarlos del pueblo de Egipto y guiarlos hacia una tierra prometida para ellos, una tierra que iba a ser para ellos. Y Dios usa a Moisés y saca al pueblo de la cautividad en Egipto. Van en camino hacia la tierra prometida, y
yo creo que el pueblo de Israel venía muy contaminado de todo lo que vivían en Egipto. No conocían a Dios, empezaron a conocerlo, porque cuando Moisés les dijo, yo soy es el que me manda, sabían de quién estaba hablando. Era del Dios que les habían platicado, que un día le había hablado a Abraham, que un día le había hablado a Isaac, que un día había peleado con Jacob. No lo conocían personalmente, nunca lo habían visto obrar, pero le dijeron, ok, a lo mejor es ese mismo. Todavía no lo conocían, pero empezaron a ver el poder. Lo vieron mandar las plagas, lo vieron abrir el mar, lo vieron hacer todas estas cosas, y entonces dijeron, como que chance y si es real esto, ¿no? Y entonces dice la palabra que Dios, viendo al pueblo que necesitaban guía, el pueblo necesitaba diferenciarse del pueblo de Egipto. Tenía que notarse la diferencia entre quién era el pueblo de Egipto y quién eran los judíos, el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hasta ahora el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba acostumbrado a vivir como vivían en Egipto, a hacer lo que hacían en Egipto, a hablar como hablaban en Egipto, a adorar lo que adoraban en Egipto. Entonces Dios viene a través de Moisés y les dice, vamos a establecer un pacto entre mí y entre ustedes, un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Y este segundo pacto del que quiero platicarte se le conoce como pacto mosaico, o también conocido como pacto sinaítico. Se hizo en el monte Sinaí, y es el pacto de Dios con su pueblo a través de la ley, del establecimiento de la ley. Deuteronomio 28 del 1 al 2 dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti, te acompañarán siempre. En este pacto Dios establece la ley. Dios habla con Moisés y le dicta lo que hoy se conoce como los 10 mandamientos, los cuales Moisés escribe en tablas de piedra y los entrega al pueblo. Y le dice Dios al pueblo, si ustedes escuchan mi voz y cumplen fielmente todo lo que yo les diga, entonces yo los voy a bendecir, yo los voy a proteger, yo les voy a ayudar. Mira, las características del pacto de Dios con Moisés, y ahí me equivoqué porque ese dice Abraham, pero es el pacto de Dios con Moisés, son las siguientes. Número 1, este pacto no es un pacto incondicional, este sí es un pacto condicional. ¿Qué significa esto? Si obedeces, dice la palabra, si haces caso, si oyes mi voz y obedeces mis mandamientos, Deuteronomio 28 viene toda una lista de las bendiciones que Dios les iba a dar. Si obedeces, todas estas bendiciones van a venir sobre ti. Pero si no obedeces, Deuteronomio 29, si no escuchas mi voz, todas estas maldiciones, toda esta muerte va a caer sobre ti. O sea, ahora sí era un pacto condicional. Ambos tenemos que cumplir nuestra parte. Tú me haces caso, yo te bendigo. ¿Sí me entiendes? Era un pacto condicional. Este pacto se regía a través de la ley. La ley era ese punto mediador. Tú obedeces a la ley, viene la bendición. No obedeces la ley, hay maldición. Tercer característica: nadie en la historia de la humanidad pudo cumplir el pacto. Nadie en la historia de la humanidad pudo cumplir con el pacto. Y el pacto necesitaba ser cumplido. Se necesitaba cumplir ese pacto. Era un pacto de Dios con el mundo, con el pueblo de Israel. Dice Éxodo 24, versos del 5 al 6. Dice: luego
envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de comunión. La mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones y la otra la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo, y ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo: esta es la sangre del pacto que, de acuerdo con estas palabras, el Señor ha hecho con ustedes. Fíjate, ponen un altar, viene el Señor, hace un pacto con el pueblo de Israel, hace un pacto con el pueblo, les dice: tienen que escuchar, tienen que hacer todo esto. Y el pueblo de Israel dice: sí lo vamos a hacer, vamos a obedecer, nos vamos a portar bien, ¿no? Le vamos a echar ganas. Y entonces se acuerdan de lo que dijimos, cuál era la simbología que se usaba en el tiempo de Abraham: los animales despedazados. En este caso dice la palabra que Moisés junta la sangre del animal en 2 recipientes. La mitad de la sangre la derrama sobre el altar, siendo esto la confirmación de la primera parte del pacto, donde Dios dice: yo me comprometo, y si no, que mi sangre sea derramada. Dios no es humano, no tenía sangre que derramar, pero Dios no iba a dejar de cumplir su pacto. No puede, no está en su naturaleza no cumplir lo que Él promete. Y la segunda mitad de la sangre, dice, cuando el pueblo acepta el pacto, Moisés la roció sobre el pueblo. ¿Qué significaba esto? Que el pueblo estaba aceptando. Escucha, el pueblo estaba aceptando: si yo no cumplo mi parte del pacto, si nosotros como pueblo no cumplimos nuestra parte del pacto, que nuestra sangre sea derramada como la sangre de estos animales. Fíjate ese pacto tan grueso que se había hecho entre Dios y el pueblo. Si alguno rompe el pacto, que su sangre sea derramada. ¿Sabes cuánto se tardó el pueblo de Israel en quebrantar el pacto? Como 15 minutos. Como 15 minutos y el pueblo ya estaba pecando. 15 minutos después de haber hecho un pacto y de decir: sí, Dios, si yo no cumplo, que me derramas mi sangre, yo me muero. 15 minutos ya estaban quebrando el pacto. Yo me imagino al Señor en el cielo así como: ¿no? O sea, les acabo de decir. Y entonces el Señor, en el pacto que había hecho, en el pacto que ellos dos habían hecho, el pueblo de Israel con Dios habían hecho, había una demanda siguiente. El pacto, al ser quebrantado, demandaba que hubiera ¿qué? Derramamiento de sangre. Se tenía que derramar la sangre de aquel que no cumplía con el pacto, de aquel que no obedecía a la palabra, aquel que no obedecía a las leyes. Y entonces Dios, en su misericordia, crea precisamente la imagen del sacrificio, donde Dios les dice: ok, no voy a derramar su sangre, pero tiene que haber derramamiento de sangre. Se tiene que derramar sangre porque ese fue el pacto. Y entonces les decía el Señor: vas a ir y me vas a traer un cordero limpio, perfecto, sin mancha, justo, no un cordero manchado, ni un cordero lastimado. No, tiene que ser perfecto para que ocupe tu lugar, y en vez de derramar tu sangre, vamos a derramar la sangre del cordero. Y viene todo esto que el pastor muchas veces nos ha explicado, donde ponían al cordero en el altar. La persona que quería ser expiada de sus pecados ponía la mano sobre el cordero y desangraban al cordero, le cortaban el cuello para que se desangrara. Era una forma de decir: yo me comprometí a que iba a haber un derramamiento de sangre, pero en lugar de derramar mi sangre, se va a derramar la sangre de este cordero. Este cordero que no tenía nada que hacer aquí, era inocente, no se lo merece, pero Él lo va a recibir en mi lugar.
La misma palabra en Romanos 6:23 lo dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. Era un pacto establecido desde los tiempos de Moisés. El problema es que no había corderos suficientes en el mundo para poder perdonar todos los pecados que el pueblo cometía. Y por muchos siglos siguieron practicando este ritual hasta que un día, cuando se cumplió la promesa que Dios le había hecho a Abraham, un día nace un pequeño niño en Belén llamado Jesús. Un pequeño niño que, ¿qué crees? Fue el único que sí pudo cumplir la ley al 100%. El único en la historia de la humanidad que cumplió la ley al pie de la letra. Yo le preguntaba a los chicos en la célula, a ver, si nos vamos directamente a los 10 mandamientos, ¿cuántos de aquí no han roto alguno de los 10 mandamientos por lo menos una vez en su vida? Digan. El primer verso que dice, el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Cuántas veces hemos puesto cosas más importantes en nuestra vida que a Dios? ¿Cuántas veces hemos dejado a un lado a Dios por nuestro trabajo, por nuestra familia, por nuestra diversión, por nuestra comodidad? En ese instante ya rompimos el pacto, ya nos merecíamos morir. ¿Qué dice el segundo pacto, el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién no le ha guardado nunca rencor a nadie? Todos en algún momento hemos odiado a alguien. Todos hemos deseado que le vaya mal a alguien. En ese momento ya rompimos el pacto y ya nos merecíamos la muerte, ¿no? Bueno, dice, no codiciarás, ¿no? O no vas a tener envidia. ¿Cuántos no hemos deseado algo que no tenemos? Algo que tiene alguien más. ¿Cuántos no hemos sentido envidia? ¿Cuántos no hemos sentido algo incorrecto en nuestro corazón? ¿Cuántos no hemos dicho una mentira? Por pequeña que sea, una mentira en nosotros rompe el pacto y nos hace acreedores al juicio de Dios y a la muerte que había sido establecida en ese pacto. Por eso la Biblia dice, no hay justo ni uno. Todos se desvían. Nadie pudo cumplir la ley. Nadie excepto uno. Y ese varón fue Jesús. Jesucristo fue el único que cumplió toda la ley. Era justo, era santo, era perfecto. Por eso dice la palabra que un día Juan el Bautista estaba haciendo su chamba, estaba bautizando, estaba predicando el arrepentimiento, estaba bautizando, y ve que Jesús se acerca. Mira, dice la palabra. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Jesús era ese Cordero perfecto. Así como en el tiempo de Moisés, el corderito no se merecía el juicio. No le tocaba, el corderito no había fallado en la ley. Jesús nunca falló en la ley. Jesús nunca quebrantó ninguno de los mandamientos. Jesús nunca quebrantó ninguna de las leyes. Jesús vino y como ser humano mantuvo el pacto, cumplió con su parte del pacto. Así que el único que no merecía morir por haber quebrado el pacto era Jesús. El único que no se merecía la muerte era Jesús. El resto del pueblo de Israel, todos lo quebraron. Todos fallaron al menos una vez y merecían el derramamiento de sangre. ¿Y sabes qué? Que
la sangre de los animales no fue suficiente por siempre. No era suficiente. Se necesitaba hacer algo que fuera suficiente, no solamente para unas cuantas personas, sino para todo aquel que lo necesitara. Y dice la palabra de Dios, bueno, el siguiente punto dice: Jesucristo por eso derramó su sangre para sellar el pacto una vez y para siempre. Te explico, el pacto, mientras no se cumplan las dos partes, no se puede cerrar. Y en el pacto decía que ellos tenían que morir por haber transgredido la ley. No decía que tenía que morir un cordero, no decía que tenía que morir un pichón, no decía que tenía que morir un carnero, decía que ellos, el que fallara, tenía que morir. Ahora, déjame decirte algo. Muchas veces quizá no entendemos las cosas de la Biblia de la manera correcta, pero al diablo no se le ocurrió decir: ay, voy a matar a Jesús. No. Ay, estaría bien padre si yo logro sacrificar a Jesús. No fue su idea. El diablo no es tan creativo. El diablo es un excelente imitador. Sabe copiar lo que Dios hace. Él sabe copiarlo y enchuecarlo. ¿De dónde viene entonces la necesidad de que haya un derramamiento de sangre por parte de Jesús? Desde el pacto que Dios había hecho con Israel. Ese era el pacto que Dios tenía con Israel, que se iba a derramar la sangre de aquel que no cumpliera el pacto. ¿Y sabes qué es lo que hacía el enemigo? El enemigo lo único que hacía, yo creo que era decirle a Dios: Dios, ¿cuándo vas a cumplir? Tú eres Dios, tú siempre cumples tu palabra. ¿Cuándo vas a cumplir? ¿Cuándo vas a derramar la sangre de tu pueblo? ¿Cuándo los vas a matar? Tú quedaste en eso. Ese fue tu compromiso, ese fue tu pacto. Y en eso tenía razón. La palabra dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Se tenía que derramar la sangre de alguien. El problema es que no podías matar a todos los judíos, a todo el pueblo de Israel. Mátalo porque todos se lo merecen. Y luego, ¿qué pasaba con lo que Abraham, la promesa de Abraham? ¿Cómo hubiera nacido el Mesías? Y tampoco podía sacrificar suficientes hijos de Israel como para alcanzar a todos los que venían después ni a los de antes. No había manera. Tenía que ser una sangre que alcanzara, que fuera suficiente para todos los pecados, para cubrir a todos aquellos que rompieron el pacto con Dios. Y en ese momento es donde vemos el amor de Jesús. Porque yo me imagino a Jesús al lado del Padre diciéndole: yo me ofrezco, yo le entro. Por eso dice la palabra que Él vino a esta tierra y como hombre guardó la ley, cumplió la ley, se mantuvo como un cordero sin mancha, un cordero perfecto, que no merecía morir, pero decidió tomar nuestro lugar. Decide tomar nuestro lugar. Él dice: ¿sabes qué? Es real. Está un pacto y se tiene que derramar sangre. El corazón del Padre, el Padre dijo: tengo que cumplir mi pacto, se tiene que derramar sangre, pero por amor a ellos estoy dispuesto a no derramar la sangre de ellos, sino la sangre de mi propio Hijo, en lugar de la de ellos. Fíjate el amor de Dios. Dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenía que haber derramamiento de sangre, forzosamente, porque eso estaba establecido en el pacto original de la ley que Dios hizo a través de Moisés con el pueblo de Israel. Pero se necesitaba una sangre que pudiera o alcanzara para cubrir, para redimir
a toda la humanidad, no solamente a los que habían pasado ni a los que estaban en ese momento, sino a las generaciones por venir. Dice la palabra en Hebreos capítulo 10, verso 14, porque con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. El único sacrificio que podía satisfacer esta necesidad de sangre y cubrir a todos era el sacrificio del Cordero de Dios, del Cordero primogénito de Dios. Y tú y yo, al ser injertados en el pueblo de Israel por adopción, nos hacemos también acreedores a ser lavados por la sangre de Jesús. Esa sangre que Jesucristo derramó en el Calvario es la sangre que ahora sí puede redimir a todo aquel que crea en Él. Es la sangre que alcanza para todas tus generaciones, para todos los que vengan hasta el día que vuelva el Señor. Todo el que se arrepienta puede ser redimido por la sangre que Jesucristo derramó hace 2000 años en esa cruz. La sangre de Jesucristo, la muerte de Jesús, vino a sellar y dar por terminado el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel, el pacto mosaico. O sea, Dios hizo un pacto con Abraham y ese pacto se selló cuando Jesucristo nació. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel y ese pacto se terminó cuando Jesucristo dio su vida en la cruz. Ese momento el pacto fue sellado, fue terminado el contrato, se cumplieron las dos partes, se terminó. Y da paso a lo que conocemos hoy como un nuevo pacto. Por eso en la cena del Señor Jesús dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. Háganlo todas las veces que la bebieren en memoria de mí. A partir de la muerte de Jesús inicia un nuevo pacto, del cual ya estaremos hablando más adelante. Pero tenemos que entender, ¿sabes qué? Todos transgredimos la ley en algún momento de nuestra vida. Todos nos merecíamos morir. Todos nos merecíamos que nuestra sangre fuera derramada, pero Jesucristo tomó nuestro lugar para poder cerrar el pacto. No por uno o dos, por todos. Ahora la única decisión pues, es si decido permanecer en el pacto o no. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que lo crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ponte un momento de pie en tu lugar. Puedes ir poniendo el canto de solicitud. La sangre de Jesucristo vino a cerrar el pacto que se había hecho. Lo selló, ese pacto ya está terminado. Leímos en el primer versículo de esta charla, decía: al llamar nuevo ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, terminado. Ya no sirve el pacto anterior. Cuando Jesucristo, después de morir, resucita, establece un nuevo pacto con la humanidad que invalida ya al pacto anterior. Pero para poder establecer ese pacto nuevo, tuvo que terminar de cerrar el antiguo, y lo cerró y lo selló con su sangre derramada en la cruz. Ve la profundidad y la fuerza de lo que Jesucristo hizo. Si tú y yo hoy estamos aquí y podemos disfrutar de la gracia y de la misericordia de Dios, es porque un día Jesucristo dio todo para poder cerrar el pacto que significaba juicio para ti y para mí. Ese pacto significaba que a todo aquel que pecara vendría juicio y muerte sobre su vida. Por eso vino el juicio y muerte sobre la vida de Jesús, que no lo merecía, pero lo llevó sobre sí, por ti y por mí. Cierra un momento tus ojos ahí en tu lugar, y yo quiero invitarte a que ahí en tu lugar le empieces a dar gracias. Sube un poquito a la música, por favor.
Toma unos momentos para agradecerle al Señor. Levanta tus manos y dile: gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tú no merecías llevar el castigo. Yo transgredí el pacto, yo fallé, tu pueblo falló. Pero fue tal tu amor que tú, como cordero perfecto, como cordero sin mancha, decidiste tomar nuestro lugar y llevar ese juicio sobre ti. Porque la muerte y el dolor que yo merecía los llevaste tú sobre ti, sobre tu cuerpo en la cruz del Calvario. Y por ese acto de amor, por ese acto de misericordia, hoy yo me puedo acercar a ti. Hoy yo te puedo conocer. Hoy yo tengo libertad. Hoy yo tengo vida. Hoy yo soy parte de un nuevo pacto, de una nueva esperanza, de una nueva oportunidad. Gracias, Jesús. Gracias por amarme. Gracias por salvarme. Gracias por llevar sobre ti la maldición que me correspondía a mí. Y si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, déjame decirte que la sangre de Jesús derramada en esa cruz es suficiente para perdonarte, para limpiarte hoy. Lo único que necesitas es creer y aceptarlo, aceptar su obra, hacer tuyo los beneficios de la cruz. Solo dile: Señor Jesús, yo creo en ti, creo en la obra que hiciste en la cruz, y te pido que me laves con la sangre que derramaste en la cruz. Yo quiero ser lavado con la sangre que el Cordero de Dios derramó en la cruz del Calvario. Hoy acepto los beneficios de la cruz sobre mi vida. Hoy acepto los beneficios del Calvario sobre mi vida. Quiero ser lavado, quiero ser cambiado, quiero ser transformado. Gracias, Señor, porque no lo merecíamos, pero tú lo diste todo por nosotros. Súbele, por favor, Uriel. Súbele. Gracias, Señor, te damos por la obra que tú hiciste por nosotros en la cruz. Gracias porque tú eres fiel, eres bueno y nos amaste, Señor, más allá de lo que merecíamos. Gracias porque hoy somos beneficiarios de ese amor, de esa misericordia. Bendito y alabado seas en el nombre de Jesús. Amén. Ya, le podemos dar un aplauso fuerte al Señor. Amén. Amén. Llévate esta palabra en tu corazón, y por hoy quedamos despedidos. Que tengas un excelente inicio de semana. Que Dios te bendiga.